Dialogando con el padre Raúl Sánchez, el Evangelio según San Juan, en su capítulo sexto, del verso 60 al 69, pues nos hace referencia a aquella incredulidad que tuvieron algunos discípulos del Señor, porque consideraban que esas palabras que está diciendo, que había que comer su cuerpo, que había que ver su sangre, que su carne era verdadera comida y su sangre verdadera bebida, pues les pareció que, que, que eso desbordaba la razón. Palabras muy duras, palabras muy fuertes para ellos. ¿Quién puede comer su carne? ¿Quién entiende ese lenguaje? Definitivamente nos vamos. Dice la Escritura que desde aquel momento pues dejaron de seguirle. Bueno, ¿por qué no le creyeron? Y si hoy existe personas parecidas a estos hombres que dejaron de seguir a Cristo Jesús. ¿Por qué dejaron de creer a Jesucristo? Porque iban con Él, eran discípulos del Señor, caminaban con Él, lo veían hacer milagros, veían cómo hablaba, les encantaba el Señor, por eso eran discípulos. Pero llega un momento en que dejaron de creer, ya no creían por algo sumamente contundente y fuerte, ¿no? Echaron para atrás y dejaron de seguirlo. Hoy pasa lo mismo, pues sí, hoy pasa lo mismo. No le creen a nuestro Señor Jesucristo cuando dice que hay que comer su cuerpo y beber su sangre. Todo esto empezó pues con la mal llamada Reforma Protestante. ¿Quiénes son los que no creen en ese lenguaje que dice nuestro Señor Jesucristo? Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Quiénes son los que no creen cuando Jesucristo afirma que el que coma su carne, el que coma su cuerpo tendrá la vida eterna? ¿Quiénes son los que no creen? ¿Cuáles son las razones que hay para no creer? Mire, estos discípulos que seguían a Cristo Jesús y que después se fueron al escuchar ese lenguaje sobre lo que había que comer su carne y beber su sangre, creían cuando Jesucristo limpiaba a un leproso y creían cuando Jesucristo hacía un exorcismo y creían cuando Jesucristo multiplicó los panes y los peces. Ahí sí creían. Pero ¿por qué dejaron de creer cuando ese mismo Jesús, ese mismo Maestro, ese que los quería tanto, dijo algo tan contundente? Pues desafortunadamente así son las cosas. Usted ve a los hermanos separados. Con el poder de Cristo Jesús hacemos milagros. Con el poder de Cristo Jesús hace milagros y puede levantar muertos. Por el poder de Cristo Jesús, aleluya, hermano. Vamos a darle la vista a este ciego. Por el poder de Cristo Jesús, aleluya, hermano. ¿Quién dice amén? Este hermano va a empezar a caminar después de tener 8 años en esa silla de ruedas. Por el poder de Cristo Jesús. Creen en el poder de Cristo Jesús. En esos prodigios. Pero no creen en el poder de Cristo Jesús. Ni en la palabra de Cristo Jesús. Cuando dice que hay que comer su cuerpo y beber su sangre. Y ahí sí dicen que está hablando de manera simbólica. Mire, les voy a decir una cosa, queridos hermanos católicos. Si Jesucristo, primero que todo, la Sagrada Escritura es muy clara cuando Jesucristo habla en parábolas, cuando quiere clarificar algo, les explica las parábolas a los discípulos en privado, etc. Es muy claro el texto, el lenguaje, ¿no? La manera de expresar la Sagrada Escritura cuando Jesucristo habla en parábolas, en analogías, en hipérboles, etc. Si Jesucristo estuviera hablando de manera simbólica y estos discípulos, al escuchar esas palabras, le dan la espalda y se van, Jesucristo les dice: hey, espere que estoy hablando simbólicamente, no me malinterpreten, hombre, no me malinterpreten, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen los hermanos separados hoy? Por ejemplo, dicen: sí, pues que Jesucristo también dice: yo soy la puerta, yo soy el camino, ¿no?
Sí, y cuando se retiraron los discípulos que escucharon a Cristo Jesús decir eso. Uy, no, este lenguaje es muy duro, ¿cómo dice que es la puerta? Pero ¿por qué dice que es una puerta si es un ser humano? Porque dice que es el camino. No, no, este lenguaje es muy duro, vayámonos de aquí. ¿Se fueron? No, entendían perfectamente que está hablando de manera simbólica, figurada. Yo soy el camino, yo soy la puerta. Incluso cuando dicen yo soy el pan vivo bajado de cielo, hasta ahí le entendían, todavía estaban con él. Pero cuando dijo que había que comerlo, pues el Señor Jesucristo dice hoy lo mismo. Debemos pensar es por qué estos discípulos dejaron de creer. Perdón. ¿Por qué estos discípulos dejaron de creer? ¿Y por qué hoy los protestantes la misma cosa? Y Jesucristo dice, yo soy la puerta, yo soy el camino, está hablando de manera simbólica, ok. Pero entonces, ¿por qué no se fueron estos discípulos cuando Jesucristo dijo eso? Porque sí se fueron cuando dijo, este es mi cuerpo y este es mi sangre, y el que coma mi cuerpo y mi sangre tendrá la vida eterna. Entonces usted encuentra la diferencia, querido católico, en cómo la Iglesia Católica sí ha hecho caso a las palabras de Jesús. Hay por ahí un chiste, ¿no? Un hombre que ya es un esqueleto y que tiene la Biblia abierta, ¿no? Y con cara de pensativo hace estas preguntas. ¿Dónde está aquí el purgatorio? ¿Dónde está aquí los sacramentos? ¿Dónde está aquí? ¿No? Es necesitando entender pues que lleva años y años averiguando en la Biblia dónde están todas esas resoluciones a esas preguntas y que obviamente pues ya está muerto y no las resolvió. Pues eso es bastante simpático, ¿no? Porque resulta que la Biblia tiene un montón de cosas. La Biblia no tiene un montón de cosas, un sinnúmero de cosas que los protestantes viven y asumen por fe. Por fe. Por ejemplo, la Trinidad. En la Biblia nunca aparece la palabra Trinidad y en la Biblia nunca aparece la palabra purgatorio. Se pregunta, ¿por qué sí creen en la doctrina de la Trinidad si la palabra no aparece? ¿Y por qué no creen en la doctrina del purgatorio porque la palabra no aparece? ¿Qué razón le van a dar para poder desarrollar y poder tener claro la doctrina de la Trinidad? Se pasaron muchísimos años, ¿no? Tratando de dilucidar, ¿no? por qué tenemos un Dios trino. Eso no fue así. Muchos hermanos dicen, no, porque es que aquí se ve muy claro y aquí se ve muy claro. Pues ni tan claro es porque hay unos que son unicitarios y no creen en la Trinidad, o sea que tampoco es tan claro. Hay un revoltillo, la cosa más espantosa. Si creen en la doctrina de la Trinidad y no aparece esa palabra, ¿por qué entonces no creen en la doctrina del purgatorio que tampoco está esa palabra? ¿Qué los hace pensar que sí existe la Trinidad y qué los hace pensar que no existe el purgatorio? Vamos a darle la respuesta a ese chiste, ¿no? que estoy contando. ¿Dónde está aquí la ley del purgatorio? ¿Dónde está aquí que los sacramentos? ¿Dónde aquí que perdonar pecados? Un montón de cosas. Bueno, se les pregunta, bueno, lo que pasa es que ¿cómo los van a encontrar si le quitaron 7 libros a la Biblia? ¿Ah? ¿Cómo los va a encontrar? Pues, póngale los 7 libros que le quitaron y tal vez encuentre ahí muchas respuestas a las grandes preguntas que tienen los hermanos separados. Nosotros comulgamos el cuerpo de Cristo, hacemos común unión con el cuerpo de Cristo, celebramos la Eucaristía, que es el principio y culmen de nuestra fe. Lo que hace distinta nuestra fe a los demás credos cristianos, entre comillas, que hay y que pululan y que cada día son más. Nunca pierda la fe en nuestro Señor Jesucristo y en la Eucaristía. Que el Señor lo bendiga, dialogando con el Padre Raúl Sánchez.